quiero empezar gracias Beto, gracias ahí por la grabación también. Hermanos, quiero presentarles primero a hermanos que tuvimos un bautismo hace algunas semanas y nuestra hermana no había podido nuestra hermanita estar con nosotros. Y por ahí estás, Candy, si puedes abrir tu cámara y darte la bienvenida, hermanas, bienvenida. Ella había tenido algunas situaciones de comunicación. Entonces, no sé si ahí te puedas conectar, Candy, te puedas, perdón, abrir tu cámara. Si lo ven, ahí está. Martín es Daisy, no Candy, Daisy. Es Daisy Martín. Ay, siempre me equivoco, perdón. Bueno, Daisy. Es Daisy. Daisy, siempre me estoy equivocando. Daisy. Daisy, ¿andas por ahí? Bueno, no sé si anda por ahí. Yo vi Candy, pero ya me he andado confundiendo. Bueno, bienvenida de todos modos, Daisy. Se bautizó hace algunas semanas. Bienvenida, ya la tendremos por acá. Gracias, ahí están trabajando. Dije, uy, qué rápido, ya tiene el celular, pero no, es Daisy. Y también quiero mencionarles, hermanos, darle la bienvenida a un discípulo, hermano, que viene de León. Él viene de León. Y ahí también te pido que abras tu cámara, Hugo. Amén. De la Iglesia de León, hermanos, está aquí, mira, ahí está Hugo. Eso, bienvenido. Hola, muchas gracias. Amén. Hola, bienvenido. Alex en enero, ahora se viene Hugo, y después en unos meses a ver quién más se viene. Vénganse todos, ¿verdad? Vénganse todos, amén. Bienvenidos a todos. También otra buena noticia, hermanos, quiero comentarte que Wilbert está mejor. Ayer estuve platicando en nuestra clase, tuvimos una clase donde estuvimos Culiacán, estuvo Ciudad Juárez, y me comentaba Lauro que Wilbert está un poco mejor. Sigamos orando, sigue con el ventilador, pero ya está a la mitad, está respondiendo. Entonces, gracias a Dios, y gracias también de parte de Culiacán, gracias a todos los que han estado orando, muchísimas gracias, él está mejor, ¿ok? Y también, hermanos, otra noticia buena, otra noticia interesante es que ayer, no ayer, antier estuve hablando con Martín Chaires. Hermanos, este es un hermano increíble. Martín Chaires es de aquí de Tepic, ministro de la iglesia en Los Ángeles, en el condado de Los Ángeles, el condado de Orange. Entonces, él tiene mucha visión, obviamente tiene ya algunos años dirigiendo unas regiones de habla hispana. Él habla obviamente muy bien en inglés, pero déjenme decirles que al saber, pues él está muy al tanto de cómo vamos en nuestro local de la iglesia. Y en los próximos días vamos a tener una plática con nuestro hermano Pedro Tapia, que es el encargado de Hub en México, en la Ciudad de México. Y que, hermanos, ¿para qué? Porque la idea es que en cuanto nuestro local empiece a funcionar, vamos a poder también dar servicio a la comunidad. La idea es que las iglesias que tienen locales establecidos puedan servir a la comunidad. ¿De qué manera? Con recursos que nos va a dar Job para poder poner desayunadores, para poder biblioteca, o para poder de alguna manera u otra que el local de nosotros, de nuestra iglesia, no solamente sirva, que es lo principal, para adorar a Dios y reunirnos en la iglesia, sino también para servir a la comunidad. Van a mandar, si no hay aquí médicos, van a mandar médicos para servicios dentales, para poder dar consultas a la gente necesitada. O sea, todo eso es increíble, hermanos. Cómo una iglesia puede brillar, no solamente, obviamente, espiritualmente, pero también sirviendo a la gente de la comunidad. Amén. Entonces, esas son las noticias que te tengo. Y déjame compartirte. Hoy vamos a ver nuestra última clase del libro de los Hechos. Nuestra última clase del libro de los Hechos, en el tercer viaje misionero de Pablo. Entonces, ahí te voy a compartir un poquito el mapa. Esta clase del tercer viaje misionero, donde Pablo había extendido el mensaje de Jerusalén hasta Atenas. De hecho, llega hasta Corinto. Ahí está el mapa. Y qué increíble sentirse en los pies de Pablo, o de los compañeros, de toda la gente que viajó con él. Imagínate qué aventura tan increíble poder estar en una misión como esta. Básicamente fue lanzado a los gentiles y realmente cumplió su misión. Todo el mundo en Asia Menor, lo que hoy es Turquía, ahí vas a ver en el mapa Galacia,
Asia Menor, Macedonia, que es Europa, el sur de Europa. Todo eso llegó Pablo, y después que llega hasta Roma, y la intención de Pablo era llegar hasta España. Esa era su misión. Qué increíble tener visión espiritual. No sé qué sueños tú tengas espirituales, a dónde quieres llegar, pero hermanos, este hombre era increíble. Yo estaba comparando un poquito la historia de esta historia de Pablo, de los 3 viajes misioneros que él hizo, y de repente veo el movimiento donde estamos, hermanos, el movimiento cristiano en la iglesia donde estamos. Hay un artículo que lanzó, se lanzó hace algunos años, que dice así precisamente: de Jerusalén a Roma, de Boston a Moscú. Es justamente la historia de todo el movimiento en la época moderna, del 1979 al 2000, al año 2000. Entonces, imagínate qué inspirante es para nosotros como cristianos ver que la palabra de Dios, no solamente en el mundo antiguo, sino hoy puede retumbar en todos lados donde no se conoce las escrituras. Entonces vamos a empezar nuestra lección ahí en Hechos 19, Hechos 19:1. Dice ahí que mientras Apolos estaba en Corinto, Apolos se había convertido. Hemos escuchado mucho de Apolos. Apolos era un hombre que llega y se convierte y es muy elocuente predicando la palabra. Ahí en el capítulo 18 se habla de cómo un matrimonio, que es precisamente Priscila y Aquila, lo toman y lo llevan lo instruyen en el camino correcto, porque él predicaba el bautismo de Juan. Y dice aquí que mientras Apolos estaba en Corinto, ya Pablo se fija en cómo este hombre estaba predicando y luego lo jala para trabajar con él. Y aquí dice que Pablo viajó por las regiones del interior hasta que llegó a Éfeso. Quiere decir que el tercer viaje misionero empieza otra vez desde Antioquía. Ya aquí ya no sí recorre nuevos lugares, pero realmente no son, yo creo que el viaje más productivo fue el segundo viaje misionero. Aquí tengo un dato, fíjense, en el primer viaje misionero viajó, ahí está el mapa, Antioquía, Chipre, Atalía, Pergue, Listra, o sea, es un círculo que no es poquito, pero recorre todos estos lugares, y ahí escribe la primera carta a los Gálatas. En el segundo viaje misionero, Pablo y Silas, es el viaje más productivo, el más largo, como llega hasta Atenas, pasando por Macedonia, ¿verdad? Y en el tercer viaje misionero, aquí lo vamos a ver, ahí lo ves en puntitos pequeños, ahí están los colores. En el tercer viaje misionero llega hasta Antioquía de Pisidia, y de ahí baja hasta Éfeso, ¿verdad? Y de ahí recorre hacia arriba, hacia Troas. Ahí, ese es lo nuevo que llega. Y vamos a darnos cuenta de algo. Dice aquí que en el versículo 1 dice que Pablo viaja por las regiones del interior hasta que llega a Éfeso, en la costa, donde encontró a varios creyentes. En el versículo 7 dice que eran 2 en total. Quiere decir que Pablo no llegó a plantar la iglesia en Éfeso. Ya había creyentes allí. Sin embargo, Pablo fue un instrumento poderoso para hacer crecer esa iglesia. En el versículo 4 dice que Pablo instruyó a estos creyentes, porque solamente como algo parecido a lo de Apolos, solamente conocían el bautismo de Juan. Quiere decir que, fíjate, que ya había creyentes, que no, o sea, cómo Dios usa a las personas, pero Dios no se limita a las personas. Es decir, si tú o yo estamos distraídos o estamos enfocados en una cosa, Dios trabaja en otra para poder usar otras personas. El chiste que Él quiere que su mensaje llegue. Hoy me sorprende, hermanos, me sorprende que en lugares donde hace años no existía la palabra, hoy existe, o donde ya se ha predicado. Incluso en lugares como donde nosotros vivíamos, yo viví mi infancia, ya hay iglesias, ¿no? Yo lo escuché también de mi esposa, donde está su familia, también hay una iglesia cristiana. O sea, el mensaje se ha predicado, y aquí vemos un ejemplo cómo Pablo llega a Éfeso y ya había creyentes. A lo mejor era de los que predicaban con Juan. ¿Te acuerdas que Juan el Bautista predicaba el arrepentimiento y predicaba que iba a llegar el Mesías? Quizá dentro de cuando llegó la iglesia, inclusive en la primera predicación de Pedro, muchos dicen que se dispersaron. Incluso de ahí, de esa primera predicación, gente va a Roma, y Pablo ni Pedro
es la que dice la tradición que ellos fundaron la iglesia de Roma, tampoco fue así. Ya había creyentes en esos lugares. Entonces, cómo Dios rompe barreras y no importa la barrera humana, siempre llega a donde quiere llegar. Entonces, pero aquí lo más importante en este mensaje dice que, pero Juan mismo, entonces le dijo a la gente que creyera en el que vendría después, es decir, en Jesús. ¿Qué quiere decir? Que ellos necesitaban un mensaje completo. Y aquí quiero detenerme solamente para que comprendamos algo, hermanos. Nosotros, como cristianos, y tú, amigo que nos acompañas, tú necesitas comprender el mensaje correcto. Y el mensaje correcto es creer en la resurrección de Jesús, aceptar a Jesús y entender que recibir el Espíritu Santo es necesario precisamente como muestra de que creemos en Jesús. Solo con el Espíritu Santo podemos hacer cambios profundos en nuestro corazón. Mucha gente tiene buena intención, pero aquí Pablo se da cuenta que era necesario que estos creyentes no solamente creyeran en el bautismo de Juan, sino tenían que creer en el mensaje completo. Y aquí les predica, para no quedarnos mucho tiempo en esto, tú lo puedes leer con toda calma en este Hechos 19, y entonces aquí les predica. Pero fíjate como en todo momento, como en todo lugar, dice que en el versículo 9 de Hechos 19, dice, pero algunos se pusieron tercos, rechazaron el mensaje y hablaron públicamente en contra del camino. Aquí ya el cristianismo y el mensaje, el evangelio, le llaman el camino. Entonces tiene muchos nombres la predicación y el mensaje, pero cuidado, dice aquí, algunos se pusieron tercos. Hermanos, cuidado cuando hemos escuchado, amigo que nos acompañas, cuidado con cuánto tiempo has escuchado el mensaje, cuidado con que nuestro corazón se ponga terco, porque ya todo está dado. Jesús ya murió, no va a volver a morir otra vez. Jesús ya dejó el Espíritu Santo para que lo aprovechemos y tengamos vidas poderosas, pero si no lo aceptamos y nos ponemos tercos, ya no hay otra manera, otro camino. Dios tiene el poder, pero nos da la opción a poder decidir. Y aquí en el versículo 10 dice que esto continuó. Fíjate cómo Pablo se concentra, de hecho, en este capítulo 19 para predicar en Éfeso. Se queda en Éfeso a predicar, dice, los siguientes 2 años, de modo que la gente de toda la provincia, tanto judíos como griegos, oyó la palabra del Señor. Dice en el versículo, continuando en el 19, en el versículo 9, la segunda parte dice que todos los días, inclusive ahí se menciona un salón de Tirano, un hombre llamado Tirano, así se llamaba, ¿verdad? Dice que no quiere, quién sabe si era realmente, hacía honor al nombre, no creo porque era creyente, pero dice que aceptó que predicara Pablo en su salón, porque nos damos cuenta en la historia que Pablo deja las sinagogas, deja de predicar. ¿Cuánto amaba Pablo a su pueblo? Una y otra vez, incluso les dice, ya no voy a venir a predicar, ya no voy a buscarlos, ya voy a los gentiles. Y una y otra vez vemos cómo Pablo regresa siempre a las sinagogas. Aquí deja la sinagoga y entonces se va a un local de este salón de este hombre llamado Tirano, no era judío. Y dice la tradición que ahí se predicaba de 11 de la mañana a 4 de la tarde. Es decir, que Pablo enseñaba en esa hora, en la hora más calurosa del día, donde este hombre Tirano, su negocio no lo ocupaba porque eran los horarios más calurosos. Entonces él trabajaba temprano hasta las 11 y de 4 en adelante eran los horarios de trabajo. Aquí Pablo aprovecha, fíjate cómo podemos aprovechar. Pablo aprovechaba todo para poder predicar el mensaje. Yo recuerdo muy bien en Nicaragua, con mi esposa, que nos sorprendía cómo también ahí en Managua todos los negocios se cerraban antes de las 2 de la tarde, como eso de las 12 por ahí, y no se abría hasta las 4. ¿Por qué? Porque era la hora más fuerte del calor. Entonces nosotros también salíamos a compartir la fe, a predicar a las 8 de la mañana, y después volvíamos en la noche hasta la madrugada. Entonces, aquí lo que dice entonces es que él se quedó. Y hermanos, a mí me anima mucho porque creo que Dios está mostrando un tiempo especial para nuestra iglesia aquí en Tepic. Tepic está creciendo, hay estudios, tenemos el local, tenemos la ofrenda especial. Hermanos, la ofrenda especial, hoy vamos a terminar, tal vez algunos por ahí van a depositar el 15, pero ha sido increíble, hermanos. O sea, no tengo el dato específico ahorita de cuánto es lo que tenemos, cómo cerramos, pero déjame decirte que estamos rondando ya los 50,000 pesos. O sea, esa es una increíble noticia. Hermanos, Dios está trabajando.
Dios está dándonos, está abriéndonos las puertas, llegando personas, hay personas abiertas en su corazón. Entonces, hermanos, yo pienso que podemos imitar a estos hermanos misioneros, podemos, y como aquí dice, en toda la provincia de Asia se dio a conocer el mensaje. Tal vez no por el mismo Pablo, pero obviamente se nota que ellos compartieron su fe. Y aquí vamos a notar algo, hermanos. Aquí vamos a pasar directamente a Hechos 19, versículo 13, donde pasó algo tremendo y es algo que necesitamos reflexionar. La misión iba muy bien, Pablo estaba predicando, el mensaje se estaba extendiendo y nosotros podemos estar muy animados. Pero mira lo que dice aquí en Hechos 19:13, que igual necesitamos reflexionar en nuestro corazón, nosotros, cómo nos podemos comparar con eso, con ese tiempo, en ese momento. Dice: un grupo de judíos viajaba de ciudad en ciudad expulsando espíritus malignos y trataban de usar el nombre del Señor Jesús en sus conjuros. Y decían: te ordeno en el nombre de Jesús, de quien Pablo predica, que salgas. Fíjate, aquí, como yo creo que como en todos los lugares, en toda la historia, hoy mismo mucha gente predica de Jesús, pero o predica de que está predicando la verdad. Pero aquí nos encontramos dice que judíos, ¿verdad? Viajaban de ciudad en ciudad y dice, hacían conjuros. Cuando hablas de conjuros, ¿qué te imaginas? Quizá brujería, ¿no? Quizá cosas que no están muy bien. Wow, y yo pienso en brujería, hermanos. A mí me ha sorprendido a esta ciudad de Tepic, todo el tiempo que pasamos en México, que fueron, ¿qué será? Bueno, yo me bauticé en el 90, que fueron 14 años, tal vez. Nunca vi lo que he visto aquí. Aquí he visto cosas tremendas, cosas fuertes, hermanos. Incluso discípulos o exdiscípulos luchando con cosas que ven o con cosas que se aparecen. No es una broma. En estos días pasados estudiamos la Biblia con una pareja, hermanos. Y me impresionó, yo me quedé impactado cómo este amigo filmó con su celular en su casa, empezó a sentir cosas raras. Sus animales, sus perros empezaron a chillar y hasta se echaron y empezaron a hacer cosas muy, muy raras. Y él empezó a filmar el cuarto. Él no vio nada, pero cuando vio el video después y me lo enseñó, ay, como sí me quedé sorprendido, como unas figuras raras de unos niños, unas caras horribles, o sea, cosas ahí pasando. Dice la escritura que los muertos no pueden regresar. Los muertos están en el Seol, están ahí. Y un día vamos a rendir cuentas todos y los muertos serán levantados también para rendir cuentas. Y nosotros como cristianos vamos a poder ser arrebatados con Dios. Pero sí es de temer poder ver esto, porque es de Satanás. Dice que cuando Satanás se viste de luz, se viste de personas. Y me impresionó ver esas fotos. Estábamos ahí con unos hermanos estudiando con esta pareja y de verdad que no lo había visto tan de cerca. Hermanos, la batalla espiritual es bien fuerte, bien fuerte. Entonces, pero dice aquí que no eran gentiles, eran judíos, gente que conocía las escrituras. Y esto es preocupante, hermanos, porque si yo pienso en nuestra iglesia, pienso en que tal vez de repente hay cristianos en cosas oscuras. Y no porque estén clamando al diablo, adorando una figura o X. Hermanos, debemos de tener mucho temor en estas cosas, porque cuando nosotros como cristianos vivimos en doble vida, o vivimos en inmoralidad, o en deshonestidad, o ligeros en cuanto a integridad, hermanos, no cumplimos nuestra palabra, somos ligeros, aparentamos algo, no somos abiertos, no buscamos ayuda en nuestras necesidades. Entonces, hermanos, nos puede estar pasando como estos judíos. Queremos hacer cosas de Dios sin tener el espíritu fortalecido en nuestros corazones. Tengamos mucho cuidado, hermanos, mucho cuidado, porque fíjate el resultado. El resultado en los próximos versículos lo vamos a ver, pero fíjate en Números 32, 20, 23, cómo el pensamiento de Dios es siempre, desde el principio ha sido el mismo. Aquí estamos hablando de Moisés, aquí estamos hablando de cómo cuando están en la tierra, están vagando hacia la tierra prometida, Moisés con su pueblo dice, entonces Moisés les dijo,
Si ustedes cumplen su palabra y se preparan para ir a la batalla del Señor, y si sus tropas cruzan el Jordán y siguen en la lucha hasta que el Señor expulse a sus enemigos, entonces podrán volver cuando el Señor haya conquistado la tierra. Habrán cumplido con su deber ante el Señor y ante el resto del pueblo de Israel. Y la tierra al oriente del Jordán será su propiedad de parte del Señor. Pero si no cumplen su palabra, entonces habrán pecado contra el Señor y estén seguros de que su pecado los alcanzará. Hermanos, no temer a Dios es algo muy fuerte. No temer, los extremos ya es lo que te estoy platicando. La gente ha caído en brujería obvia, en cosas horribles, vicios. Y hermanos, muchos aquí han padecido o hemos padecido en cercanía, en la familia, el pecado del vicio, de la droga. Pero hermanos, ¿por qué llegar hasta allá? Eso llega cuando empieza en los malos pensamientos, cuando empieza en tolerarnos, en no temer a Dios. Entonces, cuando no se teme a Dios, entonces no se cumple su palabra. Y si habrán pecado contra el Señor y estén seguros de que su pecado los alcanzará. Hermanos, tenemos que tener mucho cuidado en lo que hacemos, porque todo lo que hacemos se va a revelar, se va a exponer tarde o temprano. Todo lo que hacemos, tarde o temprano se rebota. Tarde o temprano se muestra en nuestra cara y hermanos, vamos a sufrir. Dice aquí en Hechos 19:16, dice entonces, continuando con la historia de Hechos de estos hombres, dice que entonces el hombre con el espíritu maligno se lanzó sobre ellos, logró dominarlos y los atacó con tal violencia que ellos huyeron de la casa desnudos y golpeados. ¿Cuál fue el resultado entonces del pecado, hermanos? Una vida obviamente infeliz, seca. Hermanos, gente, cuando imagínate desnudos, causa vergüenza el que estés desnudo, imagínate, corriendo desnudo, o sea, y avergonzados y golpeados. Qué triste. Y hermanos, desgraciadamente, si nosotros no estamos fieles a Dios, por un lado Dios nos regala todo y lo único que tenemos que hacer es tener el corazón humilde, obediente, transparente, porque Él ya nos dio toda la herramienta para hacerlo y para ser felices, para estar bien, para estar contentos, para estar unidos. Nos dio una familia, nos dio instrucción, nos dio una familia extendida que es la iglesia, nos dio ayuda que es el discipulado, nos dio todo para poder crecer, para poder crecer en el Señor. Nos dio la Biblia, obviamente, su palabra, lo más importante. Nos dio la oportunidad de acercarnos a Él. Jesús murió, dio su sangre para que poder quitar la barrera que se oponía de nuestro pecado ante Dios. Y ahora, aún así, hermanos, si nosotros escondemos cosas, somos ligeros, entonces el pecado nos va a dominar. Y qué triste, porque nuestra vida se vuelve infeliz, una familia disfuncional, inseguridad, mal carácter, cosas que rebotan. Y finalmente, hermanos, nuestra luz se apaga. Entonces, y Dios no quiere eso. Dios ya no puede hacer más. Lo demás lo tenemos que decidir nosotros. Y entonces, por eso, en Hechos 19:17, fíjate cómo ellos reaccionan increíblemente. Dice, esta historia corrió velozmente por todo Éfeso, entre judíos y griegos por igual. Un temor solemne descendió sobre la ciudad y el nombre del Señor Jesús fue honrado en gran manera. Muchos de los que llegaron a ser creyentes confesaron sus prácticas pecaminosas. Varios de ellos que practicaban la hechicería trajeron sus libros de conjuros y los quemaron en una hoguera pública. El valor total de los libros fue de 50,000 monedas de plata. Y el mensaje acerca del Señor se extendió por muchas partes y tuvo un poderoso efecto. Hermanos, mira el valor del arrepentimiento. Realmente yo quisiera decirte, preguntarte, ¿entiendes el valor del arrepentimiento? ¿Entendemos profundamente? Hermanos, aquí había judíos, había griegos, dice por igual, y entenderse un temor solemne descendió sobre la ciudad. Y el nombre de Jesús, del Señor Jesús, fue honrado en gran manera. Si nuestra iglesia, Tepic, si nuestros corazones no honramos a Dios en gran manera, en nuestras vidas, en lo profundo de nuestro corazón, ¿qué va a pasar con la iglesia?
A mí me da tristeza saber que muchas de las iglesias, del esfuerzo que hizo Pablo, de todo esto, no, por efectos de tiempo, no vamos a poder, es increíble la historia, a mí me encanta, pero muchas de esas iglesias hoy día ya no existen. Hoy, tú sabes que toda esa área es lo que hoy es Turquía, y mucho de eso fue invadido por los musulmanes. Entonces, hermanos, ¿qué va a pasar en las próximas generaciones? Ayer estuvimos con nuestra charla de la cantera, increíble, hermanos, a mí me encanta ese ministerio, y estuvimos platicando de eso, de cómo es necesario volver a los devocionales para nuestros hijos, de entender que no es solamente nosotros, sino nuestros hijos, y tenemos nosotros que construir hábitos en la casa, prácticas constantes, que nuestros hijos vean el poder de Dios, no solamente predicarles la Biblia porque cometieron un error o porque tienen necesidad, claro que lo vamos a hacer, pero vamos a predicar la Biblia porque es nuestra vida, por la grandeza de Dios, porque ellos se sorprendan lo increíble que es el universo, la creación y todo lo que ha hecho. Entonces, eso es buen motivo para cada semana, por lo menos un día, volver a los devocionales. Entonces, hermanos, Dios se va a glorificar cuando haya temor. Dice que la consecuencia, ¿cuál fue? Que muchos confesaron sus prácticas pecaminosas. Y todo lo que valió, dice que 50,000 monedas de plata, 50,000 monedas de plata fue el valor de esos libros. ¿Sabes que yo hice la conversión? Una moneda de plata es lo que significa un sueldo mínimo. Un sueldo mínimo. Fíjate, un sueldo mínimo es una moneda que es un denario. Imagínate 50,000 sueldos mínimos. Es lo que valió, es lo que ellos quemaron. Entonces, dice que aquí hice la cuenta, son 7,085,000 pesos. 7,085,000 pesos. Es más o menos lo que valían esos libros. Todo un patrimonio. Hermano, nosotros a veces nos cuesta dar la ofrenda especial. Y estos hombres, por arrepentirse, estuvieron dispuestos a darlo todo, a quemarlo todo. Esto era su patrimonio. Esto era lo que vivían. Esto era de lo que se movían, lo que les daban de comer a sus familias. Y ellos decidieron por arrepentimiento a dar todo. Hermanos, pensemos bien, ¿qué es lo que no te está edificando? ¿Qué es lo que no te está cambiando en el corazón? Si no te está edificando, quítalo, no importa lo que te cueste, porque si no lo quitamos, entonces nos está contaminando y entonces nos está corrompiendo. ¿Qué te cuesta? O sea, si hay cosas que te están tentando, quítalas. Ellos, dice aquí 50,000 monedas de plata, no les importó el costo. ¿Qué haces tú para mantener en tu corazón el arrepentimiento? ¿Qué hacemos para mantener nuestro corazón vivo, para que estar encendidos delante de Dios? ¿Qué son inseguridades, odios, discordias, todo lo que nos puede obstaculizar el honrar al Señor? Y mira lo que dice aquí al final, dice el mensaje cerca del Señor se extendió por muchas partes y tuvo un efecto poderoso. ¿Cuál es el resultado del arrepentimiento? Hermanos, tenemos que entender, y a veces yo me confundo también. La evangelización no es el resultado del trabajo arduo, del sudor de nuestra iglesia. Tenemos que predicar porque está en el corazón por gratitud y predicamos porque queremos que amamos a la gente. Pero no es una estrategia como tal para poder extender el evangelio. No, el evangelio se extiende, sí, por la gratitud de la gente, pero porque Dios trabaja a través del arrepentimiento de las personas. Cuando estamos arrepentidos, cuando hay una iglesia arrepentida, el mensaje se extiende solo, porque hay testimonio, porque el Espíritu trabaja con más poder. Entonces, hermanos, ¿dónde estamos nosotros? Y finalmente dice en el 23, en el 19-23, finalmente en este capítulo, dice, por ese tiempo se generó un grave problema en Éfeso con respecto al camino. Fíjate, cómo algunos se arrepienten, pero otros no. Dice aquí que por ese tiempo se genera un grave problema en Éfeso, en la misma ciudad con respecto al camino. Dice, comenzó con Demetrio, un platero que tenía un importante negocio de fabricación de templos de plata en miniatura de la diosa griega Artemisa. Él les daba mucho trabajo, daba trabajo a muchos artesanos. ¡Wow! ¿No? Entonces, aquí vemos cómo, hermanos, seguían duros. Muchos se arrepentían, pero muchos no. Así pasa en todas las iglesias y también así va a pasar en nuestra iglesia. Hermanos, ¿cuál es tu enfoque?
Fíjate, este Demetrio dice que dio mucho fruto por su negocio, dice importante negocio de fabricación de templos de plata en miniatura. Era un gran negocio, ¿verdad? Entonces siempre habrá algo que se oponga o que te tiente que se oponga a que sigas a Dios. Siempre habrá creyentes con enfoque, con motivos chuecos como Demetrio, más interesado en su negocio que en la obra de Dios. ¿En qué te enfocas tú hoy? ¿Tu trabajo es importante? Claro que sí, pero tenemos que entender, si nosotros enfocamos y es nuestra prioridad, el Señor va a bendecir nuestro trabajo. Obviamente, como lo acabamos de ver en Hechos, en los que se arrepintieron ahí en Éfeso. O sea, en estos judíos, en esta familia de Seba, hermanos, tenemos que comprender, si nos arrepentimos, Dios se va a hacer cargo de nuestros negocios, de nuestro trabajo, lo que acaba de comentar Rocío. O sea, Dios se va a hacer cargo, pero eso es cuestión de fe, no de nosotros. Nosotros terminamos a veces haciendo las cosas con nuestras fuerzas y nuestros talentos. ¿En qué nos estamos enfocando? Fíjate cómo a pesar de todo eso, el ministerio en Éfeso crecía y crecía. O sea, ciertamente algunos desenfocados, algunos haciendo hasta pecando deliberadamente, otros enfocados y listos, pero Dios, con esos que Dios ve que están enfocados, Dios va a trabajar. Hermanos, ¿en qué lugar te encuentras? ¿En los que están enfocados o en los que no? ¿Verdad? Y en Hechos 20, ahí vamos en este capítulo vamos a recorrer muy rápido. Y porque es justamente cuando Pablo, ¿verdad? Va de Jerusalén, de repente va a Macedonia, dice, cuando se acabó el alboroto, vemos ahí en Hechos que se provoca un alboroto, siguen los problemas, el pobre Pablo no podía estar tranquilo, sin embargo, él seguía predicando. Y dice aquí que cuando se acabó el alboroto, Pablo mandó llamar a los creyentes y los alentó, todavía con muchos problemas, pero dijo, ánimo, vamos a seguir adelante. Después se despidió y viajó a Macedonia. En el 35, después de todo esto, hermanos, para comentarte muy rápido, pues Pablo le gusta mucho viajar, va a Troas, ¿verdad? Se queda una semana en Troas, predica una noche entera, un muchacho se muere, ¿verdad? Imagínate, algunos me comentaron la semana pasada, creo que sí, se me pasó el tiempo, y bueno, prediqué un buen tiempo, y bueno, ya no me siento tan mal porque aquí Pablo predicó toda la noche, ¿verdad? Y se durmió un chiquillo, un jovencito, se muere, Pablo lo resucita, todo eso fue increíble. Entonces, llega finalmente Pablo a Mileto y ahí cita a los ancianos. Pablo estaba ansioso de llegar a Jerusalén. Pablo estaba muy deseoso de poder brindar una ofrenda. De hecho, ya por efectos de tiempo no lo voy a comentar, pero él, no voy a leer esta parte, pero él escoge a un hermano de cada ciudad. Te los voy a nombrar muy rápido. Él, bueno, escoge uno, Timoteo, Gallo, son como representantes de cada ciudad donde junta una colecta y va a ayudar a la iglesia de Jerusalén. Pablo estaba enfocado no solo en evangelizar, sino ayudar a quien lo necesitaba. Qué corazón de Pablo. A mí me desafía mucho como misionero, como ministro, como cristiano, que no necesito ningún cargo ni ninguna mención. Mi corazón debe ser misionero en donde sea, debo de pensar en los demás en donde sea y debo de sacrificar lo que sea por los demás y en donde sea. Entonces, precisamente el resultado es esto. En Hechos 20:35, eso viene la despedida aquí en finales de Hechos 20 y le dice así, he sido un ejemplo constante de cómo pueden ayudar con trabajo y esfuerzo a los que están en necesidad. Deben recordar las palabras del Señor Jesús. Hay más bendición en dar que en recibir. Aquí estaba en Mileto, estaba a punto de zarpar para irse directamente a Jerusalén. Quería llegar en el día de Pentecostés. Precisamente quería dar su ofrenda de todo lo que había juntado junto con todos los testimonios que llevaba junto con él. Representantes de toda la ciudad. Qué increíble, porque ya me imagino esto que iba a predicar al final en una reunión, yo creo que una reunión solemne allá en la iglesia de Jerusalén. No solamente él hablando, sino los hermanos compartiendo de lo que habían recogido de su ciudad para dar a los demás. Hermanos, nosotros como iglesia en Tepic necesitamos
desarrollar un corazón de dar, necesitamos desarrollar un corazón. Mira lo que nos han dado. Dios ha sido muy bueno con nuestra iglesia, ya nos dio un local, ya estamos, nos van a dar de Job, ¿no? Vamos a poder ayudar a la comunidad. Hermanos, también es tiempo de nosotros también un día pensar que vamos a ser autosuficientes, pero ir más allá. También dar a los que necesitan, ofrendar a los que necesitan ayuda, no solamente en recursos, sino qué tal en misioneros, mandar misioneros a otros lugares, evangelizar todos los 20 municipios de Nayarit. O sea, hay mucho trabajo por hacer. Yo tengo 51 años, un día voy a morir, pero definitivamente lo que me gustaría es que la iglesia siguiera su marcha. Y mira cómo Pablo estaba enfocado y cómo lo despiden. En el versículo 37 de Hechos 20, dice, todos lloraban mientras lo abrazaban y le daban besos de despedida. Una despedida muy emotiva, ¿verdad? No lo volverían a ver y él regresó a Jerusalén. Hermanos, qué increíble viaje. La vida es un viaje. Piensa, cada ministerio, cada persona que conoces, cada sueño que tengas, cada lugar, cada paso que dé la iglesia en crecimiento, todos somos misioneros, todos estamos involucrados. Pero ¿hasta dónde vas a ser parte de esa historia? Las conclusiones aquí de estos 2 capítulos del tercer viaje misionero, el último viaje que hizo ya no fue un viaje a voluntad de Pablo. Él quería llegar a Roma, pero llega de diferentes situaciones. Tú vas a notarlo ahí. Lo apresan, le llega a predicar a Félix, el gobernador, casi lo convierte hasta que llega el emperador a Roma. Desgraciadamente, en Hechos, cuando termina en el capítulo 28, todavía está predicando y convirtiendo personas ahí en Roma, estando preso, pero después, años después, Pablo muere. Pablo muere decapitado por el emperador romano. Entonces, qué triste, pero mira lo que podemos concluir de estos viajes, no solamente el tercero, sino todos sus viajes y la vida misma de Pablo. El Espíritu Santo debe dirigir nuestras vidas. Hermanos, necesitamos comprender, necesitamos el Espíritu, nada podemos hacer solos, solamente con el Espíritu Santo para poder dirigir nuestras vidas. Debemos aprender a desarrollar temor de Dios si queremos ver verdaderos cristianos y saber tratar con nuestro pecado. Si queremos ser verdaderos cristianos, necesitamos aprender a tratar con nuestro pecado. Entonces necesitamos desarrollar temor de Dios, hermanos. Debemos aprender a esto si queremos ser bíblicos y si profundizar en las escrituras, arrepentirnos y que la conciencia esté completamente cerca de Dios. El enfoque en el reino de Dios traerá fruto en nuestras vidas, en nuestras familias y obviamente habrá mucha salvación. Todo el esfuerzo valdrá la pena y al final de nuestras vidas la salvación será eterna. Dice en 1 Corintios 15:58, nada es en vano por lo que hacemos en unión con el Señor. Nada. Dice, nada es en vano. Piensen en esto, hermanos. Nada es en vano. Y justamente predicando Pablo. Y aquí es donde, hermanos, podemos pensar en todas las cartas. Yo creo que no habría conexión, no habría confusión al leer las cartas sin leer Hechos. Una vez leyendo Hechos, hermanos, podemos comprender todo el contexto de las cartas que siguen después del libro de los Hechos. La carta a los romanos fue escrita desde Corinto, la carta a Corintios fue escrita desde Éfeso en este tercer viaje misionero. Como dijimos en el segundo viaje, las cartas a los tesalonicenses fue escrito en el primer viaje, en la carta a los Gálatas, y cuando Pablo llega a Roma, escribe también un montón de cartas. Escribe a los Efesios, a los Filipenses, y cuando tú conoces la historia, hermanos, podemos darnos cuenta de todo el trabajo espiritual que hizo, de toda la humanidad que fue sacrificada en el intento, y también, ¿por qué no decirlo?, de las luchas personales de Pablo, de la lucha contra el pecado que tenía en sí mismo. Y hermanos, esto se vuelve una aventura, porque entonces nos quiere decir que todos podemos ser misioneros, todos podemos tener el ejemplo de Pablo, todos podemos soñar con tener una vida ejemplar. Entonces, podamos comprender, hermanos, esa es la conclusión de hoy en nuestra reflexión. Abramos nuestras cámaras, que podamos reflexionar y podamos llevar una vida temerosa de Dios, que podamos llevar una vida
profundamente ligada al Espíritu Santo y profundamente temerosa de Dios. Esto es lo que nos enseña Pablo y que trabajó arduamente y hasta hoy conocido. Hermanos, aquí hay misioneros, aquí hay gente que ha dejado su casa, ¿no? Su origen en Guadalajara, como Ángel y Nelly en el 2007. Y hermanos, ¿dónde quieres ir tú? ¿Dónde quieres ir? Creo que la iglesia, esto apenas empieza. Yo lo llamaría, después de 17 años, a mí me anima mucho, me desafía como ministro. A veces se me hace que es mucho lo que hay que hacer, poca mi capacidad, pero estamos empezando. Como dicen por ahí, es el fin del principio. Estamos empezando. Cuando vayamos a nuestro salón y podamos observar la construcción que se va a empezar a hacer y que vamos a terminar primero Dios en este año, déjame decirte, estamos empezando apenas. Hay 19 municipios por conquistar. Veo en Jalisco que ya, Jalisco, hay varios hermanos que ya podemos, inclusive, si alguien se levanta, pues ahí pueden plantar una iglesia. En la cantera también se está llegando gente. Hermanos, ¿quién va a dónde? Hay muchos, Bahía de Banderas, hay discípulos. ¿Y qué pasó con Jala? ¿Y qué pasó con Ixtlán del Río? ¿Y qué pasó con todos los demás? ¿Y qué pasó con tu tierra? ¿Dónde quieres ir tú? Tú que eres de Nayarit. Si tú no eres de Nayarit, no importa. El ministerio es justamente toda una vida. Amén. Entonces, terminamos ya con el libro de los Hechos, hermano, con este tema terminamos y que ojalá haya sido de bendición. Yo te animo a que sigamos estudiando las Escrituras. Vamos a empezar a hacer un estudio también del libro de los Hebreos. Vamos a empezar a estudiar la carta a los Hebreos. Creo que es una convicción muy importante y muy fuerte como doctrina que debemos de aprender, que es quién es Jesús y toda la doctrina de Jesucristo es impresionantemente bella. Entonces vamos a empezar por ahí, hermanos, en las siguientes semanas. Entonces te voy a dar los anuncios, hermano, muchas gracias. Gracias por estar aquí. Yo te animo. Si tú estás desanimado, si tú vienes acompañándonos, yo te animo a que estudies la Biblia. Si tú ya estás estudiando la Biblia, yo te animo a que termines los estudios de la Biblia. Enfócate, concéntrate, que Dios quiere darte el Espíritu Santo a ti también, mi amigo. Tengas el poder precisamente para cambiar tu corazón y tu vida. Si tú eres discípulo, hermano, si estás volando bajo, o no lees la Biblia o te cuesta mucho trabajo, vuelve al primer amor. Vuelve y arrepiéntate como que estos hermanos ahí en Hechos 19, en Éfeso, que decidieron arrepentirse y dejar completamente el pecado, pero arrepentirse en serio y volvieron a Dios. Llevar una vida mediocre no sirve de nada. Entonces, y hermanos, si tú estás enfocado y estás volando y estás en tu fe poniendo en tu corazón, ora por ser constante y que Dios te utilice poderosamente. Muy bien, entonces, el miércoles vamos a estar a las 6:30. El miércoles vamos a estar 6:30. Los hombres del Bajío. Estamos pendientes en este anuncio